Hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos muy emocionados por tenerlos aquí, por participar en nuestra primera fecha psicoactiva del Instituto RIA. Yo soy Sara Snap y durante las siguientes semanas estaremos hablando de diferentes temas que nos emocionan. Entonces, esta semana es el enfoque son innovaciones en cannabis. Entonces, tenemos ponentes de lujo que han propuesto ciertos temas y que estamos muy emocionados de que están aquí para compartir con nosotros. Entonces, hoy vamos a empezar con el enfoque de reducción de riesgos y mitos del uso de la planta de cannabis de Héctor Aguilar. Después tendremos una fecha de Bali High Life sobre cómo es la nueva persona usuaria de cannabis. Aquí estamos, muchas y muchos de nosotros. Después el caso de Oaxaca y el proyecto de la Biblioteca Psicoactiva de Adrián Jiménez. Y vamos a terminar con Eliseo Juárez, que va a hablar de química básica de cannabis, destilación y solubilidad. Y al final de las 4 presentaciones tendremos tiempo para algunas preguntas y respuestas, entonces, y comentarios. Entonces, si nos estás viendo y tienes algún comentario, duda, alguna pregunta, sugerencia, lo que sea, estamos muy abiertos a que esto sea un espacio muy colaborativo, porque justo lo que queremos en estos espacios es resaltar nuevas investigaciones que están surgiendo alrededor de las sustancias psicoactivas, ¿no? Esta semana vamos a estar hablando de cannabis, después tomaremos un descanso la siguiente semana y después retomaremos el tema de estimulantes el 28 de septiembre. Vamos a hablar de chemsex el 5 de octubre, de nuevas sustancias psicoactivas el 12 de octubre y terminaremos el 19 de octubre con psicodélicos. Entonces, en realidad es una gran oportunidad para que vayamos estudiando, conociendo y por si tienes algo que quieres contribuir, pues para eso es este espacio, ¿no? Y que lo podemos hacer de una forma amigable, corto, para que aprendemos mucho en un espacio más corto, bueno, tiempo más pequeño, sabiendo que ya no aguantamos estos Zooms tan largos. Entonces, la metodología de una pecha cucha, y nosotros lo ponemos pecha psicoactiva, son que cada ponente tiene 20 láminas que puede utilizar, hasta 20 láminas, y 20 segundos para cada lámina. Entonces, todas las presentaciones van a ir avanzando mientras nuestros ponentes van también explicando su tema. Si están de acuerdo, bueno, y yo soy Sara, aquí está Romina, que también forma parte del Instituto RIA, y también está Jorge, que también del Instituto RIA, que va a estar, los dos van a estar ayudando a que todo fluye de la mejor forma. Creo que con eso podemos arrancar, ¿no? ¿Qué opinan? Entonces nosotros vamos a ir a esperar y le damos el espacio, el escenario a Héctor Aguilar. Voy a leer un poco sobre Héctor. Héctor es nacido en el estado de Oaxaca y licenciado en comunicación social. Le interesa la divulgación científica, la conservación de la vida silvestre y áreas naturales. Actualmente colabora en la Asociación Civil Cannabis Libre, que busca la regulación del cannabis y otras plantas sagradas en México, con su proyecto Biblioteca Psicoactiva Oaxaca. Entonces, muy bienvenido, Héctor, y adelante. ¿No te deja? Aquí abajo. Listo. Ok. ¿Qué tal? Pues mi nombre es Héctor Aguilar y yo voy a hablar sobre el tema de las drogas y jóvenes para el caso en Oaxaca. Bueno, principalmente nosotros estamos trabajando con este enfoque de prevención para los no usuarios, ya que generalmente cuando pensamos en drogas y en esta situación de regulación, todo el tiempo en este momento estamos hablando de usuarios,
pero la preocupación en general de la población y sobre todo aquí en Oaxaca es más bien cómo vamos a hablar con los jóvenes de estos temas, ¿no? Entonces nosotros a través de ciertos diagnósticos que hemos realizado, pues vemos con una necesidad muy importante atender a las juventudes. Bueno, las juventudes hay que entenderlas desde el punto de la ONU, como este grupo dividido entre 15 y 24 años, que están en una etapa de desarrollo muy importante de sus cuerpos. Entonces, por eso, antes de empezar a hablar sobre beneficios de las drogas, tenemos que entender que hay sustancias y hay momentos. Entonces, lo más importante que tenemos que hablar con los jóvenes es el prevenir, porque así como están cambiando constantemente su metabolismo y su desarrollo, ellos tienen que enfocar todos sus esfuerzos en desarrollar las personalidades. Entonces, tenemos todo este concepto de cambios en los jóvenes y realidades en las que nos enfrentamos. Es el caso de las drogas, una palabra que es simbólicamente compleja. Es una palabra que nosotros ya heredamos y aprendimos. Es algo que apenas estamos deconstruyendo y apenas estamos cuestionando. Y esa es la parte muy importante que los jóvenes tienen que hacer ahora, empezar a cuestionarse y no quedarse solamente con las cosas heredadas. En este sentido hay que entender que las drogas lo vamos a entender como un fenómeno. Y un fenómeno es todo aquello que pasa exteriormente de nosotros nuestro primer territorio, y lo vamos a entender a través de los sentidos. Vamos a tener una percepción de lo que pasa afuera y vamos a construir nuestra realidad. Y ese es el principal problema que estamos enfrentando con el tema de las drogas. Quiero que vean este ejercicio. Por favor, concéntrense en el punto de la nariz y sin parpadear, mantengan su atención aquí. Este es un ejercicio para ver cómo nuestros sentidos están todo el tiempo engañándonos. Este es un efecto que se llama residual negativo y en un momento más van a poder ver cómo las cosas se transforman. Si hicieron bien el ejercicio, van a poder ver que está transformándose algo en nosotros. ¿Lo vieron? Claro que sí, es un fenómeno, es algo que pasa, pero es nada más empezar a entender cómo nosotros percibimos la realidad y cómo esto nos puede cambiar la forma en cómo entendemos cosas como las drogas, ¿no? Como un término complejo. Pero esta es la realidad, son plantas, son sustancias, están ahí y se usan de diferentes maneras. Nos presentan una forma y nosotros tenemos que empezar a cuestionar dónde están y cómo es que nosotros nos hemos relacionado. Y esta realidad se va a ver muy afectada junto con algo que se llaman políticas públicas, y en este caso las políticas de drogas, que después de mucho tiempo nos han causado un problema como es la guerra contra las drogas. Y quiero que pongan atención en esta imagen y nada más veamos cómo puede ser muy controversial el hecho de combatir algo que puede ser hermoso en sí mismo. Pero hay que entender que son cosas que existen y que tenemos que aprender a cuestionar qué son las drogas. Bueno, pues si ya vimos que las drogas son problemáticas, hay que hablar de otras formas, y en este caso hablaremos de sustancias psicoactivas. Y para empezar, hay que entender que todos las usamos. Si bien las drogas podemos entenderlas como legales e ilegales, todos usamos drogas, todos usamos sustancias, por diferentes razones, y hay que empezar a cuestionarnos qué es lo que estamos buscando en ellas, quiénes lo hacen y cómo lo hacen. Y eso es realmente el consumo de las drogas. El primer cuestionamiento para poder hablar de una prevención hacia los jóvenes es ¿qué nos lleva a consumir por primera vez una sustancia? Y en ese sentido hay que entender que puede ser un uso ocasional por primera vez experimental, y eso nos puede llevar a un uso prolongado en el tiempo que puede ser nocivo. Es aquí donde tenemos que entender que esta realidad nos puede afectar a todos y más vulnerables a los jóvenes. Entonces tenemos que empezar a pensar en modelos que puedan permitir reducir los riesgos del consumo y los daños a la salud, sobre todo en las personas que están expuestas a estas situaciones. Y es una decisión, una toma libre de decisiones. Este modelo tiene que estar basado en 3 fundamentos muy importantes. Tenemos que conocer a la persona, tenemos que conocer la sustancia y tenemos que conocer el contexto en el que se está usando. Si encontramos estos 3 preceptos en nuestros diagnósticos que estamos haciendo a través de Cannabis Libre en Oaxaca, podemos empezar a hablar de que lo más importante para la prevención en drogas hacia los jóvenes es que hay que conocerte y quererte a ti mismo, porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Entonces hay que entender que frente al tema de las sustancias, lo primero que tenemos que pensar es nosotros frente a ello. Y en este sentido, nosotros venimos programando, o más bien incentivando, a que esta necesidad de apoyar a los no usuarios a combatir el estigma tiene que ser de una manera específica, a través de información objetiva, científica, real, confiable,
que podamos tener todos los jóvenes, todos los adultos, usuarios y no usuarios, acceso. Y Oaxaca necesita un espacio para que esto pueda suceder. Así que los invitamos a que nos conozcan en redes sociales y sobre todo empiecen los jóvenes a cuestionar el tema de las drogas desde un punto de la crítica. Bueno, pues por último, voy a continuar. Los estamos invitando a que nos visiten en nuestras redes sociales de Cannabis Libre. La página principal es www.proyectocannabislibre.wordpress.com. Nos pueden encontrar directamente en Google poniendo Cannabis Libre Oaxaca y nos pueden seguir en todas las redes sociales para encontrar la convocatoria y poder ayudarnos a que esta biblioteca sea realidad. Lo primero que necesitamos es conseguir una cantidad bastante considerable de títulos sobre el tema y queremos que nos apoyen para conseguir estos títulos. Pueden ser digitales, pueden ser físicos y todas las bases están aquí. Muchísimas gracias, Héctor. Creo que nos dejas así como un poco el panorama de estar pensando en el set y setting, ¿no? De nuestro entorno y dónde está nuestra mente antes de consumir. Y la prevención, es algo que pues a nosotros siempre nos acusan a promover las drogas o a promover el consumo, cuando creo que todos sabemos que de ninguna forma estamos intentando impulsar el consumo, sino que nuestro objetivo es que las personas que consumen tengan información, un acceso seguro, y los que no, también tengan información y educación, y al final nuestro meta es que se aumenta la edad de inicio, de que si una persona va a empezar a consumir, que empieza a consumir a una edad más grande, ¿no? Cuando ya Correcto, su Sara. cerebro está más desarrollado. Y solamente apuntar que para el caso de Oaxaca es muy importante esto, porque si bien las discusiones han sido a nivel federal, a niveles locales y estatales estamos teniendo otro tipo de discusiones. Entonces, lo primero que necesitamos es que autoridades, padres de familia y gente no usuaria empiecen a acercarse al tema. Y creemos que la mejor manera es empezar poniendo un lugar donde puedan acercarse y que la prevención es eso, son mecanismos para estar seguros nosotros mismos. Padrísimo, muchísimas gracias. Y como dije, vamos a tener un espacio al final para preguntas y respuestas, entonces estaremos ahí regresante aquí al escenario. Muchas gracias, Héctor. Vamos a seguir con aquí con Vali. ¿Cómo estás? Que ella va a hablar de cómo es la nueva persona usuaria de cannabis. Voy a leer lo que ella escribió. Nosotros somos Vali Highlife, Miss and Mr. P, una pareja de novios que nos gusta probar, disfrutar y compartir experiencias canábicas con el objetivo de elevar la conciencia del consumidor actual. Ambos nos identificamos con un perfil godín y un amor por la marihuana que nos ha unido aún más, despertando curiosidad y ganas de conocer todo lo que el mundo del cannabis puede ofrecernos. La finalidad de nuestro perfil es transmitir el conocimiento que vamos adquiriendo día a día de una forma amigable e informada que rompa con el estigma actual de la sociedad. Y pues muchas gracias por estar. Creo que el perfil que ustedes tienen y muchos otros en Instagram justo está ayudando mucho a normalizar el consumo y siempre acercar información a las personas para que existe información veraz y no solamente estamos como preocupados o con estigmas. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos, hola vecinos. Hablando de la situación Godín, a Mr. P le hubiera encantado estar el día de hoy, pero tuvo una llamada de emergencia. Entonces, bueno, como comentaba Sara, en nuestro tema para platicar el día de hoy es sobre el nuevo consumidor de cannabis. Y bueno, ¿por qué este tema? ¿Por qué Bailey High Life? ¿Y por qué nosotros? En realidad nosotros decidimos y éramos un consumidor regular o un consumidor básico. ¿Y qué me refiero con un consumidor básico? Un consumidor básico éramos un consumidor no frecuente o un consumidor sociable y un consumidor en el cual no investigábamos o no tratábamos de mejorar esa experiencia, ¿no? Entonces, conforme ha pasado el tiempo, nos hemos vuelto ese consumidor consciente. Pero ¿cómo hemos llegado a eso? Creo que es lo más importante. Y todo eso fue en nuestras primeras salidas y en nuestras primeras citas. Nos juntábamos, salíamos, veníamos al departamento a fumar en la típica pipa de piedra, de estas que conocen, con hierba regular.
de la que no tiene nombre, de la que te da tu dealer y pues no preguntas, ¿no? Y al final era una experiencia agradable, o sea, te ponía, no era algo malo, pero al final sabíamos que no había algo más allá, ¿sabes? Porque la pipa, al final de cuentas, te quemaba la boca después de un rato, o el sabor que tenía ese tipo de flor no era lo más agradable o lo mejor, o el simple hecho de no tener la limpieza adecuada provocaba que se tapara, simplemente que, no sé, no fuera lo mejor. Entonces nos empezábamos a preguntar como pareja, y más Mr. P, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo puedo encontrar mejores cosas? ¿Cómo puedo consumir de mejor manera? Si esto me hace bien, ¿cómo puedo hacerlo para que me haga mucho mejor? ¿No? Entonces empezamos a encontrar un mundo de cosas, un sinfín de posibilidades y encontramos que el mundo del cannabis es un universo nuevo por descubrir, en ciencia, en sabores, en texturas, en tipos de flores, porque dentro de este cannabis y de la marihuana nos encontramos que existen estas nuevas flores, ¿no? Entonces, justo encontramos que ya solo existe, ya no es la flor que te da el dealer, ahora existe un menú con diferentes tipos de strains, donde está la sativa o la índica, donde existen comestibles, pero ya no es el típico brownie que tú conocías, existen dulces, galletas, platillos gastronómicos y hasta cenas con experiencias canábicas desde entradas hasta los postres, ¿no? Existen, donde ya no existe solo justo la flor, ya existen concentrados, extractos, CBD, aceites, en fin, ¿no? Te empiezan a llenar con este mundo de cosas, pero tú te sigues preguntando una cosa, ¿cuál es el origen de esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde sigue proveniendo? Al final me sigue dando a mí inseguridad e incertidumbre, porque tú lo pides a esa persona que no sabes cómo la cultivó, cómo la cuidó, si tiene pesticidas, si no tiene, si cuando tú le llames no te trancen abajo de tu casa o te pongan un 4 porque no conoces a la persona. Y entonces empiezas a investigar quiero algo mejor, quiero mejorar la experiencia. Bueno, busco este abanico de opciones en el autocultivo, en ver cómo se cuida la flor, qué puedo hacer para que esta flor no esté libre de violencia y no caiga en ese círculo pues del narco o de lo malo, ¿no? Encontramos también que empiezan a existir productos innovadores que en México, bueno, por su posición vemos que no están arraigados, pero que son exclusivos para conocer el sabor de lo que te vas a fumar, ¿no? Que tiene que ser a la temperatura exacta. Que empiezas a conocer que existen productos de limpieza, que es tan importante, que así como lavas tus trastes, tu vaso sucio todos los días, porque es importante que tu pieza, tu pipa, tu bong esté limpia para que puedas distinguir ese sabor, justo, si te vas a comprar, bueno, ahorita vamos a llegar ahí, porque me voy a adelantar ya de la emoción. Tenemos otro tipo de productos también, como es la parte de vaporizadores, donde te enseñan de si el cannabis es bueno. Ahora, en vez de combustionar, lo vas a vaporizar, vas a elevar su nivel y su potencia a niveles medicinales, recreativos y lo que quieras, ¿no? Siendo hasta de una forma visual, elegante y cambiando justo esa percepción que vas teniendo del consumo. Tenemos productos tan innovadores actualmente y tan nuevos como los filtros y las boquillas de silicón, y para estos tiempos actuales donde no puedes compartir bacterias, gérmenes y demás, bueno, tenerlos de uso personal y adicional. Si estos filtros acumulan toda esa resina, toda esa pues, suciedad de tus piezas, que no pase a tus pulmones, que no pase a tu garganta, se me hace algo que son hábitos que vamos mejorando, ¿no? Entonces, a esto es a lo que iba, ¿no? El tener este equilibrio y esta balanza. Si tú vas a empezar a conocer y quieres involucrarte en este mundo, y no me refiero a económicamente, sino a tú quieres comprarte y conocer el sabor de tu flor, el cómo te va a poner, yo te invito a que también busques el artículo o la parafernalia o el artefacto que te va a funcionar para que tengas esa experiencia y ese consumo responsable al 100%. Le vas a comprar un coche, un diésel, que no le va a funcionar, no te va a llevar de la misma forma que te debería de llevar. Entonces, este consumidor consciente, todas y cada una de nuestras acciones suman
suman a nuevos hábitos, suman a nuevas formas de consumo, a nuevas formas de aprendizaje. Por eso Bailey High Life siempre está insistente y todos los días busca justo comunicar de esa forma agradable, reflejar este hábito de consumo responsable, manteniendo como en conocimiento de dónde vienen tus plantas, cómo las cuidas, cómo las vas a consumir, ¿no? Y todo lo que conlleva a cerrar este ciclo. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Difícil, que no escuchan los aplausos, pero ahí están. Muchas gracias, qué interesante. Yo tengo unas preguntas al final por si, sí, que igual te lo voy a poner como justo de que si tienes cierto producto, ¿cuál es la parafernalia que deberíamos estar utilizando para consumirlo? Entonces, yo después te lo pregunto, pero los invito pues a seguir al Instagram de ellos porque sí tienen muy buenos videos que te explica cómo utilizar algo y te inspira a pensar tu propio consumo. Entonces, muchas gracias. Gracias por la invitación. Entonces, vamos a seguir con el caso de Oaxaca y el proyecto de la biblioteca psicoactiva, que ya Héctor nos lo mencionó, pero ahorita vamos a poder profundizar más. Adrián escribe, soy Adrián Jiménez Sandoval, nací en Oaxaca y aunque radico en la Ciudad de México desde hace 12 años, viajo constantemente porque ahí radica mi familia y amigos y porque soy presidente de Cannabis Libre AC, una organización que busca garantizar el derecho al libre uso del cannabis en México a través de brindar información sobre disminución de riesgos y daños y herramientas para el consumo seguro, además de vincular a organizaciones, instituciones públicas y personas interesadas en la regulación de la planta y la incidencia en las políticas públicas que afectan a las personas usuarias en el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, Adrián, por estar. Adrián es compañero ya de hace muchos años en esta lucha y te paso la palabra. Hola a todos, a todas. Pues primero agradecer que nos hayan dado el espacio para poder presentar este proyecto que es la Biblioteca Psicoactiva. Nosotros lo hemos comprendido como un modelo de un espacio para el encuentro de personas y también de información. Consideramos que parte de los problemas o de las consecuencias que ha tenido la política prohibicionista en México, pues es justamente esto, ¿no? La desconexión que ha generado entre las personas. Nos hace sentir extraños, ¿no? Alejados entre todos. De una forma, por eso buscamos crear espacios para poder convivir. Pero bueno, un poco el contexto en el que se encuentra Oaxaca, pues Oaxaca es un estado productor, un estado al sur de la República, el cual algunos estudios señalan que es el quinto productor de cannabis del país. Y bueno, pues algunas consecuencias pues son estas, la erradicación de cultivo, pero también pues podemos ver cómo hay personas, como en todo México, las cuales son detenidas también por estar pues en portación de alguna cantidad de cannabis. Tanto mujeres como hombres, en este sentido no hay distinción y en muchos casos pues podemos ver cómo las mujeres pues son detenidas o las principales detenidas mujeres son pues por delitos de narcomenudeo, ¿no? O delitos contra la salud. Pero pues también hemos observado, bueno, hay datos como en la ENCODAD, en la Encuesta Nacional de Drogas, que señala pues que el aumento en el consumo de sustancias en personas menores de edad, como nos había comentado Héctor, pues también está ahí presente, ¿no? Y lo que ha generado, pues criminalización a estas personas usuarias, ¿no? Aquí algunas notas nada más para ejemplificarlo. Aquí, por ejemplo, pues también resaltar cómo faltan espacios públicos, ¿no? Para la convivencia y que muchos de estos espacios, pues son tomados y muchas veces son tomados por las personas usuarias y las autoridades se desentienden, los dejan que se ensucien, que no sean, que se vuelvan peligrosos. ¿Por qué? Porque no hay espacios, ¿no? De consumo. Parece que las personas usuarias no tuviéramos derechos a la ciudad o no tuviéramos derecho a convivir, a tener espacios limpios, libres. Y bueno, esto, ¿no? También como hay notas, los medios de comunicación pues también señalan este tipo de cuestiones, por ejemplo acá, ¿no? Que el tabaco se está dejando de ocupar por la marihuana y pues esto podría ser una buena noticia en algún sentido,
por la cantidad de riesgos que produce uno u otro, ¿no? Sin embargo, bueno, uno al leer la nota, pues encuentra este estigma hacia las personas usuarias, ¿no? Por eso desde Cannabis Libre, pues uno de nuestros principales lemas es este, ¿no? Atacar el estigma desde el conocimiento. Consideramos que la información nos empodera y, bueno, pues en este sentido, pues nosotros creemos que tener un espacio, pues, o la creación de un espacio incluyente de acceso a información para personas usuarias y no usuarias, pues es súper relevante para también ayudar no solamente a combatir el estigma, sino también a reducir usos problemáticos que puedan tener las personas, ¿no? Y por eso consideramos que es necesario construir un espacio, una biblioteca, ¿no? Nosotros lo hemos considerado biblioteca psicoactiva, pero bueno, este modelo creo que puede ser, o más bien hemos considerado que se puede extrapolar mucho más allá para poder pues ocupar la infraestructura que ya existe, por ejemplo, de las bibliotecas públicas. Hay 92 en el estado y sin embargo de estas 92 bibliotecas, la mayoría, es decir, más de 60, son bibliotecas de escuelas. Así que imaginemos poder llevar un pequeño stand como los que mostramos acá, con información pues de las sustancias, claro, referentes a cada una de las personas, bueno, a los distintos grupos etarios que hay, a los jóvenes, a los niños, a las personas jóvenes adultas, y más adultas, distinto tipo de información que estuviera en las bibliotecas para que ellos pudieran acceder, para poder informar y además al mismo tiempo pues poder ocupar los recursos que hay ya de una red nacional de bibliotecas públicas, las cuales acceden a varios programas, los cuales hay música, hay pintura, y este sentido, pues Oaxaca necesita uno de estos espacios, ¿no? Necesitamos este espacio, nosotros queremos construir el primer espacio, la primera biblioteca psicoactiva, pues para poder brindar información, ¿no? Y no solamente brindar información, sino otro tipo de servicios, como, bueno, hemos dicho, talleres, círculos, cine debates, talleres también quizá de pintura. Bueno, el chiste es poder también generar esta comunidad que lo que he dicho, pues muchas veces no nos ha permitido. ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, hay 4 formas, nos pueden enviar títulos, nos pueden también los pueden entregar en el mismo lugar, por otro lado nos las pueden enviar por correo y todavía no lo tenemos habilitado, pero bueno, en un momento pues también nos podrían enviar donativos económicos, ¿no? Ahora, ¿qué materiales estamos pidiendo? Pues materiales impresos, estamos buscando libros pues de plantas y sustancias psicoactivas. Oaxaca es un estado en el cual pues hay muchas plantas y sustancias psicoactivas, ahí están los hongos, están también algunos cactus, vaya, se puede, y toda esta información está ausente o al menos está desperdigada. Lo que nosotros buscamos es poderla concentrar para que sea mucho más fácil el acceso. Pero bueno, para conocer más de la convocatoria, pues ya está nuevamente en nuestras redes, que ya nos había comentado Héctor. Por ejemplo, esto es nuestra página, proyectocannabislibre.wordpress.com, y en las redes sociales estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan invitado y ojalá se puedan sumar a la convocatoria. Muchas gracias. Buenísimo, Adrián. Muchas gracias. Como pueden ver, también el punto de esto es como todo tiene que ser virtual. Es importante que estamos sumando las voces de diferentes estados y de diferentes contextos, porque ahorita no es necesario que estemos todas en la Ciudad de México para poder estar pasando esta información, sino que ahora si estás en otro estado y dices, bueno, me gustaría unirme a la siguiente, pues escríbenos para que podamos ir generando este conocimiento, o para los que han estado haciendo diferentes investigaciones o tienen proyectos, justo el proyecto de la biblioteca psicoactiva es algo que se puede hacer en cualquier estado y algo que, como bien dices, necesitamos tener espacios físicos donde sí nos podemos reunir, además de estos espacios virtuales. Entonces, sí, muchos aplausos al esfuerzo, y yo mandé un diccionario la semana pasada, entonces ojalá les llegue pronto, pero es de ir, si tienes extra de lo que sea, mandárselo. Sí, bueno, platicamos después. Sí, bueno, sí, porque somos muy estrictos con el tiempo. Bueno, entonces ahora vamos a seguir, y mira qué rápido nos fue, estamos a las 4:30 y ya estamos en nuestra última presentación. Entonces, este va a ser sobre la química básica de cannabis, destilación,
y solubilidad. Eliseo Juárez es estudiante de la licenciatura de Química en la UNAM, interesado en el aprovechamiento de la cannabis sativa, ofrece una pequeña introducción al mundo de la química y la cannabis. Entonces, muchas gracias, Eliseo. Eliseo ha estado muy presente en muchas de las actividades que hicimos todo el verano sobre la regulación de cannabis en el Senado, y pues muchas gracias por sumarte también a este esfuerzo colectivo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, buen día a todos y todas. Vamos a platicar un poco, de manera general sobre la cannabis y la química que se encuentra dentro de ella. Vamos a conocer qué es la destilación y su solubilidad, ¿sí? Son los conceptos muy importantes para cualquier destilado y para cualquier control de calidad, que es lo que requerimos y por lo que se está luchando. Bueno, la cannabis sativa o cannabis indica, se refiere el término a toda la planta, pero en sí tenemos, dentro de la planta el cáñamo, el hemp, tenemos, la hierba, la marihuana, la mota, semillas, mucho que se puede aprovechar de ella y no se conoce. Muchos de los productos que tenemos conocimiento, quienes utilizamos sustancias psicoactivas, se extraen tanto de THC como de CBD directamente de la pura marihuana, que es el ingrediente psicoactivo, ¿sí? Y muchos productos que son, por ejemplo, vemos edibles, aceites, podemos ver cosmética, bueno, hay múltiples posibilidades que son de las que vamos a ver hoy y el porqué de estas. Bueno, vamos a hablar de la solubilidad. Como dice, es la capacidad de una sustancia nombrada soluto en disolverse en otra llamada disolvente. Lo vivimos día a día, que es agua con sal y se disuelve completamente. Es lo que no pasa con el azúcar y el agua, solamente se fragmenta. Hay dos conceptos muy importantes que se llaman electronegatividad y momento dipolar. La electronegatividad es, pensemos en un imán y la fuerza se le llamaremos electronegatividad. Y el vector, o sea, la distancia es esa fuerza que se encuentra molecularmente. Bueno, molecularmente podemos ver esas fuerzas. Aquí están dos imágenes en el que todas las flechas rojas se anulan y por tanto es no polar. En el otro es diferente, no se anulan todas las fuerzas y se llama polar. Esos son dos conceptos muy importantes, polar, no polar. Bueno, aquí tenemos la sal disuelta. La sal disuelta, como podemos ver, son partículas muy pequeñas, muy básicas. Entonces, por lo tanto, un semejante puede disolver a otro semejante. Mientras más similares sean las moléculas, más fácil se podrán disolver. ¿Ok? Ahí tenemos moléculas muy pequeñas. Ahora, a lo que nos interesa, que es el THC y el CBD. Como pueden ver, son moléculas un poco más complejas, tienen mucho oxígeno, bueno, muy largas, bueno, no tan largas, pero sí complejas. Entonces, para que un similar disuelva a otro similar, necesitamos un disolvente grande para tanto el CBD como el THC. Y aquí los tenemos, que son las grasas, aceites, ceras y azúcares. Las ceras también son aceites, pero son aceites con un punto de fusión más alto, ¿sí? Y pues bueno, con los aceites podemos hacer múltiples cosas, como es cosmética, comida, bueno, edibles, aceites, bueno, aquí puse un ejemplo muy importante de aceites lubricantes, múltiples cosas. Todos conocemos el aceite de CBD e incluso destilados, ¿no? Cosa muy importante del por qué el THC y el CBD son diferentes y por qué el CBD se puede extraer con alcohol. Se debe a un grupo que se llama hidroxilo, ¿sí? Estos grupos hacen que su carga sea más grande y entonces se puede disolver en diferentes cosas. Es lo que pasa también con la clorofila. La clorofila
es igual una cadena muy larga, ahí la vemos, podemos ver hasta abajo, dice C20, todavía de esta parte se extiende muchísimo más. Entonces es una cadena muy, muy, muy larga, pero tanto el agua como alcoholes la pueden disolver. Su aprovechamiento en sí de toda la planta puede ser del cáñamo, terpenos, los que mencionamos ahorita. ¿Y por qué pongo el cempasúchil? Porque es como una analogía de la clorofila. El cempasúchil lo producimos una vez al año y nada más de ornamento, cuando se puede extraer muchísimo más, como es con la marihuana y la clorofila. El propano, hexano, butano, conocemos que son disolventes que se pueden utilizar para extraer destilados. Pero, ¿qué pasa con estos? Que sí tienen cierto peligro ante el consumo el consumo humano. Ahí tenemos ejemplos de wax. Por eso es también que existen muchas variedades de wax, porque es diferente el disolvente o la combinación de disolventes con las que se extrae. Hay múltiples variedades, hay infinitas, ¿sí? También casi no se encuentra mucho sobre esta parte de cuál es su disolvente ideal para el THC. Y es por eso que se debe de pelear o luchar por un control de calidad y una reducción de riesgos, porque nosotros consumimos o estamos muy propensos a consumir estos solventes dañinos para la salud, ¿sí? Son neurotóxicos, son muy dañinos. ¿Cómo se puede evitar esto? Con el control de calidad de una destilación. Un ejemplo de la destilación es del petróleo, cómo se sacan gases, gasolina, queroseno, diésel, y esto es un método de separación de una mezcla que de acuerdo a su punto de fusión se va a ir el más alto o por decir el menos denso, ¿no? El menos denso es el que es más volátil y por lo tanto se puede separar de esta mezcla. Así podemos separar alcohol, aceites, agua, jabón, miel, los diferentes aceites que son posibles, ¿sí? Entonces, si tenemos una combinación de eso, se puede eliminar el solvente dañino, pero pues no se hace o no se tiene este conocimiento, ¿sí? Este es un destilador. Con se pueden obtener alcoholes, bueno, combinaciones de alcoholes, se puede obtener un mayor rendimiento si tu disolvente es pues polar, bueno, es afín a tu THC o CBD, lo que quieras extraer. Y pues bueno, estos son principios muy básicos de el cómo y el por qué se pueden obtener destilados, peligros, bueno, los peligros se pueden reducir y pues hay múltiples posibilidades para esto. O sea, es un mundo completamente maravilloso e infinito. Muchísimas gracias, qué interesante así. Para los que no estudiamos química, creo que es algo que necesitamos y además para poder realmente hacer las preguntas adecuadas como un usuario consciente, como estaba diciendo Dali, de que para que podamos hacer esas preguntas y saber qué es lo que estamos consumiendo o comprando o en algún momento si decidimos hacer una destilación nosotros mismos. Y el saber por qué y cómo reducir riesgos también. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, no, muchas gracias. Creo que vamos a regresar todos ahorita al escenario para que podamos estar haciendo preguntas. Yo empecé a poner unas preguntas, perdón porque está lloviendo acá, en Veracruz. Yo voy a ir en el orden y les voy a hacer preguntas y mientras, si hay gente en las redes que quisieran, ha habido algunos comentarios y saludamos a gente desde Michoacán, desde Tlaxcala, desde Baja California. Muchas gracias por estar escuchándonos. Y yo voy a hacer una pregunta a cada uno y después abrimos a los demás. Héctor, bueno, uno preguntan si van a digitalizar la biblioteca y mi pregunta es un poco cómo ha sido el acercamiento desde Cannabis Libre con las autoridades en Oaxaca y cómo va el debate ahí. Ok,
Pues en primera instancia ya se llevan por lo menos unos 2 años de trabajo, no solamente de Cannabis Libre, sino de otras organizaciones, para presentar el tema con los tomadores de poder. Y en este caso ha sido muy favorable su punto de vista. Ellos están conscientes del uso tradicional de este tipo de plantas y están muy interesados en empezar a hablar sobre una industria nueva. Sin embargo, siguen existiendo estos estigmas por la cuestión de 100 años de prohibición que tenemos. Entonces, para la cuestión de la biblioteca, sí tenemos que entender que la labor principal ahorita es tener los títulos y claro que tenemos la obligación de generar un acervo digital. Sin embargo, hay que tener un poco de paciencia y para este sentido sí les queremos pedir el apoyo a todos, de que todas esas cosas que tienen ahí guardadas las puedan enviar para que nosotros hagamos esta labor de ponerlas a disposición. Sí, y les invito a seguirlos en redes y hasta si quieren les pueden comprar un libro en Amazon y mandárselos directo a ellos para que los tengan, porque sí, ¿por qué no? Bueno, mi siguiente pregunta, Vali, cuando estamos pensando en dabs, como que escuchamos mucho de dabs, todos celebramos el 7/10 este año, aunque tal vez la mitad de la gente no sabían qué era, pero cuando pensamos en dabs, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Con un vaporizador o con un bong? O si nos explican un poquito sobre esas parafernalias. Claro, es muy raro porque sí empiezan a existir muchos nombres y hay que identificarlos, ¿no? Pero especialmente para dabs concentrados, por las texturas y por las temperaturas que son, siempre se recomiendan lo que son llamados los rigs. Que son rigs, son cristales o son piezas de vidrio especiales de tamaños específicos, los cuales aguantan temperaturas altas y correctas, y además su flujo de aire va a provocar que justamente el sabor de ese concentrado o ese extracto sea mucho mayor que el sabor que tiene una flor. Es por eso que siempre debe haber como los rigs. Ok, y esos son normalmente hechos de vidrio. Hechos de vidrio. Y puede ver que hay bongs que tienen para agregarle esos componentes, ¿no? Exactamente, existen bongs. Yo lo que les dije, todos conocemos los bongs. Los bongs grandes o los de cuello largo, se los recomiendo 100% para lo que es flor o hierba. ¿Por qué? Porque va a provocar el cuello largo, que el humo se enfríe y eso lastime menos tu garganta. Estos que te comento para extracts o dabs sí deben de ser cristales o piezas de cristal en específico. Hay de muchos materiales, también hay unos que son de silicón especial para que no se rompan y demás. Lo significativo aquí es entender cómo puede fluir tu aire y también cómo debe ser la temperatura, cómo debes de calentar el banger, ¿no? Y a qué temperatura adecuada. Porque hay mucha gente que lo calienta, que esté al rojo vivo y se lo fuma así, cuando realmente te está haciendo muchísimo daño y te está quemando, ¿no? Entonces sí es importante conocer este tipo de cristal, la temperatura, y cómo te lo vas a fumar. Sí, y algunos pusieron comentarios, pues depende de cada uno, 100%, uno tiene que ir como viendo qué está dentro de tu capacidad económica, tal vez, tu capacidad para poder adquirir estos productos, pero sí, vayamos informando. Para Adrián, tú mencionaste algo que creo que es muy importante, que es el derecho a la ciudad como personas usuarias. ¿Y cómo deberíamos contemplar esta relación? En la Ciudad de México, siendo que hemos avanzado mucho con el plantón y diferentes acciones, pero ¿cómo lo empezamos a pensar y accionar afuera de la ciudad? Yo creo que sí es una cuestión bien compleja, porque lo hemos platicado, me lo han mencionado y lo he escuchado con compas del plantón que dicen justamente este punto de, bueno, hay que llevarlo a otros lados, ¿no? Es cierto que debemos de buscar que la discusión se diversifique, como comenta Héctor, a veces como que parece que todo se desenvuelve en la Ciudad de México y nos olvidamos de otros estados y de las discusiones en otros estados. Pero la verdad sí es bien complejo, ¿no? O sea, lo hemos visto, por ejemplo, en la semana pasada con las manifestaciones de las mujeres y de la toma de las comisiones de derechos humanos,
que pues la verdad la policía aquí en la Ciudad de México está muy vigilada, ¿no? Tiene muchos ojos de sociedad civil y de medios de comunicación, cosa que no pasa tanto o más bien que no pasa en los estados, ¿no? Y que muchas veces a las personas usuarias pues se nos discrimina, se nos señala, y se nos señala como personas que no tenemos derecho a exigir nuestros derechos, ¿no? O a exigir que se cumplan cosas, ¿no? O sea, cuando nos detiene la policía, pues muchas veces esto se nos señala, ¿no? Que bueno, pero ¿por qué estabas haciéndolo? Y es como de, bueno, primero porque no estoy violando ninguna ley o no estoy cometiendo ninguna falta. Y segundo, porque muchas veces pues no tenemos en el contexto, no tenemos un lugar donde hacerlo, ¿no? Especialmente cuando somos jóvenes y cuando tenemos pocos recursos, pues también es complejo decir, bueno, me voy a ir a la casa de un amigo, o me voy a ir al cerro o alguna cuestión así, ¿no? Muchas veces es pues en donde podemos estar, ¿no? En ese sentido, pues sí es mucho más complicado, creo yo, que esta manifestación, pero bueno, la única forma pues es normalizándolo, ¿no? Es intentándolo. Nosotros, por ejemplo, hace 2 años empezamos, pues este año no se pudo por la pandemia, pero empezamos con la marcha en Oaxaca, y fue una cuestión bien complicada porque cuando dijimos que queríamos hacer una manifestación o un evento y dentro de ello pusimos cultural, nos dijeron es que no se puede, tienen que pagar una fianza como de 20,000 pesos y si se daña algo, ustedes lo tienen que pagar. Y bueno, tuvimos que quitar esa palabra, nos llegó la policía y llegó una cantidad de policía, y especialmente con el armamento que llegó la policía a ver la manifestación que estábamos teniendo, pues fue totalmente desproporcionada, ¿no? O sea que en ese sentido, pues la normalización es poco a poco, creo, pero constante. En ese sentido, nosotros hemos intentado apegarnos o intentar unir nuestra protesta muchas veces a lo que también pasa en otras partes, cuando son protestas nacionales o cuando hay alguna manifestación nacional, pues porque de alguna forma ahí nos cobijamos en redes más grandes, más amplias, nacionales, y pues por otro lado también intentar ampliar las redes locales, ¿no? Bien lo mencionaba Héctor, Cannabis Libre somos una organización que entre colectivo y organización vamos ya para 3 años, pero bueno, ya hay otras organizaciones que también bajita la mano han empezado a movilizarse y en ese sentido pues articularnos, ¿no? Esa es la mejor manera, buscar medios locales, buscar otras organizaciones. Nos pueden recordar, porque Font Nogueira pregunta, yo tengo varios libros digitales, ¿a dónde se los mando? Nos los pueden mandar a nuestro correo electrónico, es proyectocannabislibre@gmail.com. Okay. Ahorita lo ponemos en el Facebook también para que la gente puede ver. Bueno, ahora voy a ir con Eliseo, y sí hay mucho, y tengo otra pregunta sobre vocabulario, pero Eliseo, como alguien que está estudiando química, tú en tu tiempo libre tienes la posibilidad de hacer estudios. En la UNAM están haciendo estudios sobre cannabis en el departamento de química. ¿Cómo va como un poco la investigación en ese espacio? No, o hay si muy tú solito estás como ahí probando. Mira, yo he buscado, pero en México casi no hay nada de divulgación. Todos los documentos sobre investigación científica del cannabis siempre son de otros países. Aquí muy poca divulgación. Si acaso ha de haber unos 2, 3, no sabría decirte la verdad, pero todos los documentos, bueno, todas las investigaciones, publicaciones sobre cannabis en México no vas a encontrar. Siempre son de otros países. De hecho, uno que encontré sobre su disolvente ideal del THC y del CBD sigue en investigación y me parece, creo que es de Israel. Todavía no se encuentra su disolvente ideal, pero pues es lo que se tiene que también divulgar aquí, que más gente por ejemplo, gente que está estudiando alguna ciencia, se involucre en este tema porque en verdad les gusta. O sea, yo he visto mucha gente dentro de mi escuela que les gusta el tema, pero no se involucran del todo por estigmatización o múltiples cosas, ¿no? Pero sí, o sea, de que se ¿Y puede has hacer. probado diferentes solventes? Como para ti, ¿qué solvente crees que Bueno, es tal vez lo más accesible? sería en edibles.
No, en el alcohol solamente lo que va a extraer es muy, muy, muy poco THC y mucho CBD. Las grasas son lo ideal en edibles. Yo prefiero los edibles, o sea, con mantequilla, alguna cera, algún aceite. Es por lo más que se puede extraer. Depende de lo que quieras también, ¿no? Si buscas CBD o si buscas THC, ya tienes que encontrar eso. Eso Y es sí interesante. Entonces, dime, extractos con alcohol suelen ser más altos en CBD. así Como es. es más como, ok, para ese público que busca eso. Ujú. Interesante. Okay. Sí, para los otros destilados con THC se utilizan los solventes que pueden dañarte un poquito más, bueno, que te dañan, porque el alcohol, el etanol, pues lo consumimos nosotros, ¿no? No es dañino, igual, pero el hexano, propano y butano sí llegan a ser, son neurotóxicos. Y entonces hay ciertos niveles que se quedan, no los destilan, no purifican. Hay ciertos destilados que tú no sabes de dónde vienen o no sabes quién los hace y no manejan esa parte. Entonces hay un riesgo por parte del consumidor muy fuerte. Y cuando no hacen la destilación suficiente, ¿queda un sabor al solvente? Sí, ¿Más? sí se llega a notar, o sea, hasta lo sientes el golpe, ¿sí? Ujú, Pero de ujú. hecho la destilación no se hace. O sea, hay gente que no la hace. Entonces es mucho más riesgo. Sí. O posibles dañino a tu cuerpo, ¿no? Ser más Exactamente. dañino. Qué interesante. Digo, yo siento que desde que tenía 16 años no he visto algunos de esos términos, entonces es muy bueno que más allá de los cursos que hemos hecho en Instituto RIA, donde hablamos de esto también, pero alguien pregunta si existe un diccionario de vocabulario canábico. ¿Tenemos algo así? Creo que están en New. Sí, ándale, Héctor. Sí. O Bueno, Adrián. pues como tal, a nosotros no nos ha llegado, pero hay pues diferentes trabajos, por ejemplo, SADESNAP, pero así, específicamente sobre palabras como tal, hasta este momento no nos ha llegado, exacto, pero pues en cuanto nosotros tengamos alguna referencia, se las tenemos que hacer llegar y justamente esa es nuestra labor ahorita de Sí, estar buscando todas estas opciones, ¿no? Pero sí, lamentablemente no tenemos, pero en cuanto lleguemos a un título, se los hacemos llegar sí, creo que más allá en de un nuestras páginas. diccionario de vocabulario, porque eso sería como, también es muy específico, ¿no? Y creo que también en cada contexto, en cada país, tienen diferentes nombres para la planta. Y sí, como que en el libro que yo escribí en 2015, que entonces probablemente hay términos que se tendría que actualizar, sí puse algunos de los nombres populares a las plantas y sustancias legales y ilegales que consumimos, pero siempre va evolucionando. Igual a mí me gustaría hacer un apunte muy interesante que en 2009 nos presentamos en la Fila Oaxaca y justamente hubo un joven que se acercó preguntando sobre el tema del LSD. Lo que teníamos en la mano, además de las tarjetas de espolea, pues era justamente el diccionario de SARS-SNAP en ese momento y él se puso a buscar y encontró esta idea de los gramajes para poder hablar de las microdosis y se le hizo muy atinado ese punto porque él dijo que la última vez que había hablado con un dealer, él estaba diciendo de cantidades de micras mucho más altas de las que apuntaba en el diccionario. Entonces, pues lo que comentábamos es que justamente estas son las cosas que tenemos que considerar antes de empezar a consumir sustancias y el riesgo que hay en el mercado ilegal. Sí, y eso es la complicación de estar aquí viviendo en un país y un mundo donde la prohibición rige y donde no tenemos toda la información que quisiéramos, porque entonces podemos preguntarle a nuestro distribuidor o distribuidora cuántos miligramos de THC tiene este comestible, pero probablemente ellos tal vez no saben porque no han hecho, porque es muy difícil dosificar ese tipo de producto. En Estados Unidos, donde es legal, pues ya han avanzado más y tienen ciertos requisitos, como que en realidad solo venden dosis de 10 miligramos de THC por dosis y está muy bien como, bueno, se sabe que si vas a comer un gummy va a ser 10 miligramos o 5, ¿no? Pero no sube más de 10, a menos si es para un uso medicinal. Igual con las sustancias como LSD o con hongos y hongos más porque son naturales, entonces en realidad la dosis depende de cómo se cultivó y dónde estaba, ¿no? Entonces sí
es más complicado poder tomar esas decisiones, pero creo que pues esto nos acerca, estamos acercando al final y además nos ayuda a ir como viendo qué es lo que está sucediendo. No sé si alguien quiere hacer un comentario final, solo porque me gusta. Si alguien quiere. ¿Adrián? Yo nada más quería comentar de la biblioteca y esta parte digital. Sí es una parte del proyecto, sí lo consideramos porque entendemos que el espacio virtual y que esto va a ayudar mucho más a que no solamente esté en Oaxaca, sino pueda llegar a otros lados, de que la información viaje. Hay una labor fuerte también que nos corresponde a nosotros, que es la clasificación. Pero bueno, lo que nosotros comentábamos, que intentamos que esto sea lo más oficial posible, como comentaba Héctor, poder de alguna forma crear una herramienta de política pública, ¿no? Que pudiera haber un espacio o bibliotecas psicoactivas o redes de bibliotecas psicoactivas, no solo en Oaxaca, sino en muchos lados. Hay una complicación con la parte digital que parece cosa de locos ahora en 2020 y después de la pandemia, pero las bibliotecas digitales no son consideradas una biblioteca, no pueden ser o no están en la ley de bibliotecas públicas, no existen las bibliotecas digitales. Así que en ese sentido, nosotros nos tenemos que centrar en la parte física, que consideramos que también es muy importante, no lo queremos dejar de lado, pero bueno, esa es una razón por la cual la parte digital es algo importante para nosotros, pero ahorita la ley no nos permitiría avanzar por la parte digital, ¿no? Extraño ahora cuando todo es quédate en casa, pero bueno, esperamos que pronto haya un cambio en esa ley, nos dijeron que iba a haber, esperemos también conocer. Qué interesante, sí, las trabas que uno enfrenta sin saber. ¿Alguien más? Último comentario. ¿Que te inspiró algo? Okay. ¿Sí? Yo por último, pues justo invitarlos sí a investigar, a cuestionar justo lo que hablábamos, de saber de dónde provienen el consumo o la flor que estás tú consumiendo, si estás generando justo un círculo de violencia o no, y cómo mejorar, más allá de que tú te conozcas y tú sepas tu nivel de consumo y no y en qué momentos, que sí busques mejorar una forma de, si te gusta, sí, hacerlo un upgrade o hacerlo mucho mejor, ¿no? Para ti, para tu salud, pues justo para poder eliminar este estigma y estos tabús que tanto mencionamos. Ay, sí, totalmente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Últimas. Pues yo igual insistir, el tema de las drogas y las sustancias es un tema de consumos y nuestro primer territorio es el cuerpo, tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, insistir, ¿no?, en que antes de cada consumo tenemos que pensar y informarnos y estar conscientes de que lo que hagamos va a tener repercusiones sobre nuestro cuerpo y nuestros entornos. Gracias, Héctor. Bueno, yo por terminar, igual, exigir y pues más que nada también ser más críticos con lo que consumimos, ¿no? Cualquier brownie, todo eso, o cualquier cosa que vayamos a consumir, saber de dónde viene, como dijo Vali, y ser más críticos cada día para que también la gente pues se dé cuenta de que nos vende o que quienes están en nuestro entorno se den cuenta de que este es un consumo responsable, ¿no? Y esto va a provocar también elevar la calidad de los productos, ¿no? Y del mercado. Entre más nosotros pidamos buena calidad y mejor cultivadas en tantas cosas, mejor van a empezar a existir cosas en el mercado y vamos a ir como eliminando ese pasado turbio. Y reducir riesgos también. Sí, totalmente. Sabemos que en lugares, por ejemplo, donde tienen programas de análisis de sustancias mucho más robustos, es posible, entonces la calidad de las sustancias que se consumen desde MDMA, LSD y otras que consumimos, se van elevando porque nosotros estamos exigiendo mayor calidad y ya con una regulación, pues ya tenemos la forma mucho más directa y legal de exigir a nuestras autoridades. Con eso, en el Facebook vamos a estar pasando los contactos para la biblioteca psicoactiva y también ahí pueden encontrar también las redes de los que nos acompañaron hoy. Yo nada más les recuerdo que seguimos esperando el reglamento de cannabis medicinal que la Secretaría de Salud tendría que haber emitido el 9 de septiembre. No hemos escuchado ni una palabra de ellos desde ese día.
Entonces, seguimos esperando eso y como muchos de ustedes ya saben, también estamos a la espera de que las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda se convocan a una reunión en el Senado para seguir avanzando en el dictamen de regulación de cannabis desde Instituto RIA, desde la Coalición Regulación por la Paz, que también formamos parte. Hemos estado haciendo varias exigencias y peticiones de cambios a ese dictamen, pero lo que al final de cuentas queremos también es una aprobación de una ley que nos permite garantizar los derechos de las personas usuarias y los derechos de las comunidades cultivadoras. Entonces, seguiremos en eso. Nosotros creemos desde Instituto RIA que las políticas de drogas y la reforma de las mismas es parte de la construcción de paz en México y es parte de que nosotros, como personas usuarias o no, podemos aportar a mejorar el país y ser pues personas productivas y conscientes, como ya todos los han mencionado aquí. Entonces, muchas gracias a todas y todos por haber sintonizado el día de hoy. Estaremos de regreso, no el siguiente lunes, sino en 2 semanas, para hablar de, déjame recordar, para hablar de estimulantes. Entonces, tendremos algunos ponentes mexicanos y algunos ponentes de otros países. Entonces, están muy invitados. Y muchas gracias por asistir y formar parte de nuestra primera fecha psicoactiva.